Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy pues estamos nuevamente reunidos acá en nuestro podcast católico con mi hermano Jimmy desde México. Estamos súper contentos de nuevamente estar conectados acá con ustedes pues para compartir muchísimas cosas sobre nuestra Santa Iglesia Católica. Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Dios te bendiga. Para mí es una alegría llegar hasta nuestra gente, como todas las semanas, en la medida en que Dios nos lo permite. Y acuérdate que siempre estamos transmitiendo desde nuestros canales particulares, desde nuestras redes, para que la gente también nos siga, ¿de acuerdo? No solo tenemos el Post Católica, sino que también cada uno de nosotros, Miguel por su lado tiene su canal, yo también tengo el mío, y pues tratamos de distribuir el tiempo en todo esto, pero hacemos el espacio para poder de sentarnos un rato y platicar con Miguel de algún tema como el que vamos a tocar ahora. Sí, pues de hecho yo he revisado pues algunos de los comentarios que han hecho acá en el podcast y pues la gente está contenta, pues le gustan los temas que estamos compartiendo y como dice Jimmy, pues sí, el tiempo es bastante limitado, pero la idea es poder reunirnos una vez por semana, poder compartir, poder intercambiar opiniones, ideas y pues el día de hoy vamos a hablar pues sobre un tema que de hecho yo en mis redes personales ya yo había tocado hace algún tiempo, de hecho lo he tocado como 3 veces y siempre que toco este tema, siempre me encuentro con un grupo de personas que por ignorar algo, siempre pues tratan de insultar o inclusive pues decir que lo que yo estoy diciendo es totalmente falso, ¿ok? Y este tema tiene que ver con los sacerdotes que por algunas excepciones, escúchenlo bien, algunas excepciones pueden ser casados en la Santa Iglesia Católica. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en este tema luego del intro. Bendiciones. Por eso es importante que en nuestras vidas ocurran cambios, 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 cambios. Noticias, testimonios de conversión, música y mucho más, más, más. Ok, bueno, como venía contando, pues la Iglesia Católica pues contempla algunas excepciones para que sacerdotes puedan estar casados, ok. De hecho, yo en mi canal he hecho ya varios videos donde pues hay historias que son inclusive muy, muy bonitas y particulares. Y como son tan bonitas y como son particulares, pues yo las comparto inclusive para mi propio conocimiento, porque pues yo tampoco voy a decir acá que yo sé absolutamente todo sobre el magisterio de la iglesia o las normas de la iglesia. O sea, yo realmente pues a la vez que yo evangelizo pues a través de mis videos, cuando yo investigo, cuando yo leo, pues yo también voy aprendiendo porque son cosas que yo desconocía. O sea, de hecho, por ejemplo, hay un caso que yo hice un video el año pasado, ¿okay? Que fue muy famoso, fue muy viral, donde padre e hijo se estaban ordenando sacerdotes, ¿ok? Y el caso era bastante particular, ¿ok? El papá de este seminarista, toda su vida, pues siempre quiso estar cerca de Dios, pensó ser sacerdote, pero por circunstancias de la vida, pues él pues se fue a estudiar, luego se enamoró, se casó, pero pues en su matrimonio la esposa enfermó gravemente, para hacer el cuento corto, la esposa murió, él enviudó y sintió en su corazón que el Señor lo estaba llamando nuevamente. De hecho, ya era de edad avanzada y pensaba que no podía entrar al seminario, pero pues
hicieron una excepción, cumplió todos los requisitos que tenía que cumplir, y bueno, él y su hijo hoy en día son sacerdotes. Y hay personas que solamente veían el título que decía padre e hijo se están ordenando sacerdotes, y de verdad que mucha gente entraba en cólera, ¿ok? Yo decía, Dios mío, pero o sea, por lo menos vean de qué se trata. Entonces, pues Jimmy, me gustaría saber pues tu opinión al respecto sobre esto, y si has tenido, por ejemplo, la particularidad de conocer este tipo de casos de cerca, si conoces algún sacerdote casado, o pues has escuchado también algunas que otras historias. Pues no, honestamente nunca he conocido a ningún sacerdote casado, ni historias de esta naturaleza. Curioso, pero no. Quizás porque mi país, como es tan pequeño y la presencia sacerdotal es muy baja, imagínate, cuando yo salí de mi país, podría contabilizar alrededor de unos, 200 sacerdotes habían. Es que mi país es chiquitito, no tenés la idea de cuán chiquito es. Tú que vienes de un país grande, vives en un país grande, no tienes la idea de lo que es mi país. Mi país se recorre de oriente a occidente en 5 horas. Sí, o sea, tengo entendido que le dicen el pulgarcito de Centroamérica, algo así, ¿no? De América, no de América. Centroamérica. De América. Entonces, por eso es que los sacerdotes son muy pocos, no hay necesidad de muchos sacerdotes, aunque sí se están generando vocaciones, y por eso no han habido, que yo sepa, experiencias de esa naturaleza. Sí, tengo que decirlo, he oído de experiencias feas de sacerdotes que se salieron para casarse. Esa es otra cosa. Eso ya es otra cosa, y se salieron en condiciones anómalas, ni siquiera en condiciones ordenadas, sino que rompieron vínculos con la iglesia y bla, 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 y se casaron. Sin embargo, es importante conocer un poco de esta opción, porque la gente común siempre critica esta experiencia del celibato del sacerdote. Inclusive se hace una serie de mitos negativos en torno al celibato, que es la razón por la cual los sacerdotes no se casan. Aclaro, el celibato no es un dogma, no es un dogma como mucha gente piensa, es una norma establecida para nuestra iglesia, pero particularmente a la iglesia de rito latino. No es para toda la iglesia católica, es particularmente para el rito latino, ¿sí? Pero hay otros ritos que sí tienen esta opción, pero vamos a conocer también más adelante qué hace la diferencia entre un rito y el otro, o por qué uno sí se permite el matrimonio en los sacerdotes y en la otra no. Pero no, como te digo, nunca he tenido esa experiencia. Sí, pero de hecho mucha gente cree que solamente el rito latino es toda la iglesia, o sea, y desconoce que la iglesia católica la conforman varias iglesias, ¿ok? Que están en plena comunión. Están en plena comunión con el Papa Francisco. Entonces, pues yo creo que, de hecho, lo tocamos en el podcast pasado, cuando de hecho hay una palabra que hay gente que cree que es un insulto, pero no, o sea, la ignorancia no es ningún insulto. O sea, yo ignoro de diversos temas, o sea, de la iglesia y fuera de la iglesia yo ignoro muchísimos temas. Entonces, de hecho, eso nos tiene, para salir de la ignorancia, pues tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que buscar, y de hecho, eso es lo que nosotros hacemos, nuestra labor evangelizadora a través de las redes sociales, es para que la gente pues salga de muchos temas que ignoran. O sea, porque, por ejemplo, como te estoy diciendo, es un tema que pues está allí, está en la iglesia, está permitido, ¿ok? Inclusive está permitido también, otra de las excepciones, es que hay, por ejemplo, sacerdotes anglicanos, sacerdotes episcopalianos, que
quieren entrar en comunión con la Iglesia Católica y ya ellos estaban casados porque pues en su doctrina los permiten casarse, pues hacen una excepción, revisan cada caso y un sacerdote episcopaliano o un sacerdote anglicano ya casado puede ordenarse también sacerdote católico. Ahora, mucha gente, católicos y protestantes, aquí yo quiero que tú pues hables a fondo también sobre esto, porque pues tú también fuiste protestante. Los protestantes atacan mucho al celibato, ¿okay? Dicen que eso no es bíblico, que eso es un invento de la Iglesia Católica, que los sacerdotes deben estar casados. Y por el otro lado están los católicos que defienden a capa y espada el celibato como si fuese realmente pues algo, como dices tú, un dogma, y de igual forma desconocen que en algún tiempo, ¿verdad?, los obispos, inclusive los papas, estaban casados. Entonces me gustaría que tocaras ese tema que pues muchas personas desconocen un poquito más a fondo. Claro, así es. Efectivamente, desde que empezamos la iglesia, la opción por el matrimonio nunca se cerró. De acuerdo, es decir, Pedro mismo se supone por el contexto bíblico era casado, ¿no? Y aunque los evangelios no dicen que los otros apóstoles estaban casados, pero es muy probable que más de alguno de ellos lo era. El primero que hizo una recomendación directa, y ahorita lamentablemente no tengo a la mano mi tablet para buscar el texto bíblico, pero aquí voy a ponerlo ya cuando estemos en la edición, la cita bíblica. San Pablo es el primero que recomienda no casarse. Dice que el que no se ha casado que se quede como está, y el que se quiere casar que se case, pero yo les recomiendo que no lo hagan. Y explica las limitantes del que se casa, porque el que se casa se dedica a su mujer y no a la iglesia, y tiene razón. Entonces, sí, eso fue la raíz por la cual se evaluó con el correr de los años la posibilidad de que en el rito latino no se casaran. Y repito, no es un dogma bíblico, es una norma eclesiástica basada en también palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 19, cuando habla acerca de los eunucos. Eunuco es el que ha sido castrado. Dice que hay unos han sido castrados por la mano del hombre, otros voluntariamente y otros para la gloria de Dios, dice Jesús. Es decir, no es que esos que se castran o se cortan los órganos genitales en aquel entonces, de manera figurada, los que lo hacían para la gloria de Dios, pues porque querían mantenerse célibes, querían dedicarse totalmente en castidad a Dios. Y por tanto era una opción elegible para que hubiesen hombres que quisieran vivir de esa manera. Por tanto, no se considera pecado, no se considera prohibido, no se considera antibíblico, porque hay recomendaciones bíblicas. Entonces la iglesia, en el rito latino, optó por el celibato. ¿Cuál fue la razón? La razón fue cuando los sacerdotes tuvieron y los obispos tuvieron que enfrentarse a la vida misionera, donde ellos tenían que obedecer primero al Papa. Y si al Papa se le metía en la cabeza mandarte a la Conchinchina, pues te ibas solo. Y no te ibas con familia, no te ibas con hijos, no te ibas en esas condiciones, ¿no? Porque es irresponsable. En el caso de los protestantes, ellos sí se casan libremente, inclusive hay misioneros que se mueven con sus esposas a distintos países, pero ellos mismos sufren
las consecuencias de esas movilidades. No es fácil. Sufren carestías, sufren limitantes, sufren cambios psicológicos. Bueno, tú y yo que hemos sido errantes de nuestros países, yo no sé si tu esposa es colombiana o venezolana, pero en el caso de mi esposa, bueno, en el caso de mi esposa, a ella le costó adaptarse a la nueva cultura de otro país. Nosotros veníamos de El Salvador, primero emigramos a Panamá, luego a Ecuador. Solo Panamá es diametralmente diferente a El Salvador. Y ya no se diga el Guayaquil, Ecuador, es totalmente diferente. Entonces, ella sufrió un poquito estos cambios. Ahora imagínate los sacerdotes que con todo y esposa los mandan al África, los que mandaron a América. Solo imagínate a Fray Junípero Serra, que él tuvo que evangelizar desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Fray Junípero Serra, y tuvo que hacerlo en medio de selvas a pie. Ahora imagínate haciendo eso con esposa e hijos. Claro, o sea, es que de hecho, qué bueno que pues toques todos esos temas, porque la gente, como te digo, o sea, tiene que pues entender o leer o investigar pues de dónde viene todo, la recomendación que hace San Pablo, okay, luego la norma que pues decide la iglesia, okay, obviamente pues por el Santo Espíritu que pues guía a la iglesia y decidió que así fuera, pero cuando ocurren estos casos o cuando ocurren estas excepciones, la gente salta como que si fuera un pecado o como que si fuera una herejía, o sea, porque de hecho todo ese tipo de cosas lo he leído. O sea, por ejemplo, hablaban de la nueva iglesia modernista, ¿ok? Prácticamente yo creo que ya le estaban echando, como siempre, la culpa al Papa Francisco, y resulta que, por ejemplo, con el tema de los anglicanos y todo esto, eso viene desde San Juan Pablo II, viene con Benedicto XVI, o sea, fueron las personas, los precursores para que estas cosas comenzaran a ocurrir y de esa forma pues buscar la unidad de los cristianos que claro, pues entraran en comunión con la iglesia. Sí, es decir, lo que sucede es que es fácil criticar desde fuera y desde el desconocimiento. Por ejemplo, cuando empezaron a ocurrir los escándalos sobre los abusos a menores, empezaron a echarle la culpa al celibato. Y dijeron que los curas hacían eso porque eran célibes, porque se les imponía el celibato. Hombre, ¿y por qué no pasa eso con los monjes tibetanos? Ellos también son célibes. Y sin embargo, ellos no tienen problemas de esa naturaleza. No se ha oído casos de que ellos abusen de menores. Entonces el problema no es un problema por celibato, ¿no? Hay otro problema es interior de la persona. Exacto, es un problema humano, es un problema de psiquis, es un problema de criminalidad, pues, pero no tiene nada que ver con el celibato. Sin embargo, podemos decir que hay hombres casados que han experimentado la vida sexual y han caído en eso también. También, entonces, pues no, que de hecho, pues es un tema que está un poquito fuera de lo que íbamos a hablar, pero ya que estás tocando pues ese tema, porque precisamente, tristemente, los sacerdotes cargan con ese monstruo, ¿okay? Porque ocurre con algunos, ¿okay? Personas enfermas, personas que pues tienen este tipo de desviaciones, y pues todos los buenos y santos sacerdotes también tienen que cargar con esto, pero pues según dicen las estadísticas, o sea, todo está allí bien estudiado, ¿okay? Que más del 40% de los casos de abusos ocurren de personas cercanas, de familiares, de padres, de hermanos, de primos, o sea, tristemente. Exacto. Y pues obviamente de sacerdotes es un porcentaje que ni siquiera llega al 1%, que obviamente con esto que estoy diciendo acá, no es que estoy diciendo que sí, que es mínimo, no, la cifra no debería ser mínima,
la cifra debería ser nula, ¿okay? La cifra debería ser nula, y oremos al Dios Todopoderoso para que pues todos los hombres que entren en el seminario sean santos, sean castos y obviamente por supuesto. cumplan con su voto de castidad, que obviamente nadie los obliga, porque esa es otra cosa. O sea, cuando la gente dice no, que los obligan o le imponen, cuando el sacerdote entra, sí, cuando el sacerdote entra al seminario, él sabe que va a profesar sus votos, o sea, que no es algo obligatorio, él lo está haciendo. Exactamente, eso es lo que quería resaltar. Cuando yo empecé mi vida como católico, evidentemente el ardor del evangelio estaba en mi corazón. Entonces yo en ese entonces pensaba que solamente había opción para ser o sacerdote o un laico alejado del servicio de la iglesia. Solamente la participación pues regular a los sacramentos y ya. Entonces empecé a ir a charlas vocacionales, pero recién había abandonado ya la iglesia evangélica. Empecé a ir a las charlas vocacionales y cuando llegaron a la parte donde decía que el sacerdote no se casaba, ahí dije yo, con permiso, esto no es conmigo, hasta luego. Entonces yo dije, no va conmigo. De manera que no es que una sorpresa el día que te ordenas, te dicen sorpresa, ahora te avisamos que no se van a casar. No funciona así. Esos son dones especiales que va entregando Dios a cada persona. Y cosas a las que tú ya sabes a lo que vas, pues. Es como en la vida militar. Yo fui profesor de ética profesional en la escuela militar de mi país. Y el trato que los muchachos reciben ahí de sus superiores es un trato drástico, un trato pésimo. No creas que los tratan con dulzura, que le digan, hola papayito, ¿cómo está? ¿Necesitan algo? No, los tratan de cucaracha para abajo. Entonces, el que entra a la vida militar sabe a lo que se va a enfrentar, pues. Que claro. No me venga diciendo, que los militares son groseros y que ellos imponen ese régimen. No es que entra ya sabe a lo que va. Es más, hay ciertas áreas seculares donde el matrimonio no es permitido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los trabajadores de las plantas procesadoras y vendedoras de circuitos electrónicos de Silicon Valley, como requisito para sus vendedores ejecutivos, es que no sean casados. Wow, no sabía eso. Sí, pero ¿por qué razón? Porque estas personas tienen que viajar por el mundo vendiendo sus productos. Entonces necesitan que estas personas no estén atadas a nada, pues. Claro. No estén atadas a nada. Entonces, si en el mundo secular hay ese tipo de exigencias, ¿por qué no lo va a haber en la iglesia? Ahora, tú me preguntarás, entonces, ¿por qué hay sacerdotes en otros ritos católicos que sí se casan? Corrección. Y como dice aquel locutor de El Chombo, pon atención a las palabras que van a salir de mi boca. En ninguna parte, en ningún rito de la iglesia, los sacerdotes se casan. En ningún rito de la iglesia los sacerdotes se casan. Y no en los otros ritos hay sacerdotes casados. Eso es una cosa. Pero no es que se casen. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos entran al sacerdocio siendo casados. Claro. Pero no se casan una vez se ordenan. ¿Sí me doy a entender? Y otra de las excepciones o los requisitos es que, por ejemplo, si el sacerdote está casado, ¿verdad? Y en viuda, no se puede volver a casar por lo mismo que tú estás diciendo. Exactamente, entonces ningún sacerdote se casa, sino que en el proceso antes de su sacerdocio puede casarse en esos ritos, no en el latino, en esos ritos, sí. Pero una vez se ordena, ya no se puede casar. Lo mismo sucede en el primer nivel del sacramento del sacerdocio, en el diaconado. Diaconado. El diácono también
se puede casar antes de ordenarse como diácono, ¿sí? Y si está casado y quiere ser diácono y Dios lo llama a ese servicio, puede hacerlo. Pero una vez se ha ordenado de diácono, ya no se puede casar. Así funcionan las cosas. Entonces, son cosas que la gente no entiende porque dice, ay, porque aquellos sí y estos no. Repito, en nuestra iglesia católica, ningún sacerdote bajo ningún rito, se puede casar. Solo aquellos que ya se casaron antes. Dime. Tengo una pregunta, Jimmy, o sea, porque pues esto es un tema que ciertamente pues se ha tocado dentro de la iglesia, le han preguntado al Papa Francisco, probablemente estoy completamente que no ocurra en el papado del Papa Francisco, pero como es un tema que se ha hablado, como no es un dogma, ¿verdad? Es una norma, se ha hablado y mucha gente habla de que el sacerdocio, ¿verdad? En el rito latino, el celibato sea también opcional, ¿ok? Eso se ha hablado. Y cuando ese tema se toca, es como te digo, bastante, pero súper polémico, porque la gente lo asocia con pecado y herejía, o con modernismo, ¿ok? ¿Qué tu opinión tienes sobre eso? No, pues al contrario, es una gracia. Es una gracia que Dios nos da, o que Dios da más bien a la persona que lo hace y que lo vive realmente, que se entregue totalmente a Dios hasta en esa área. Es que no es pecado. De hecho, los seglares como tú y yo deberíamos tener también el celibato. ¿Cómo? Tranquilo. Miguel, no te asustes. ¿A qué te refieres con el celibato? O sea, que nuestra vida sexual solo se utilice para lo que fue ordenada, ¿no? Ese sería lo ideal, para la procreación y felicidad de la pareja. Pero fuera de eso, ¿para qué otra cosa deberíamos ocuparla? Pues para servir a Dios. O sea, eso sería lo ideal, pero obviamente, dice San Pablo, el que no puede, tranquilo, no peca por eso. No peca por eso, si está casado, por supuesto. Como un hermano una vez me preguntaba, hermano Jimmy me llamó, estábamos por entrar a misa, me llamó y me pregunta, hermano Jimmy, y te lo cuento en real porque así fue. Sí. Jimmy, puedo puedo comulgar, me dice, si he tenido relaciones sexuales. Claro, le digo, si fue con su mujer, claro que sí, le dije, pero si fue con otra, definitivamente que no. Y se pegó la carcajada. No, hermano, fue con mi esposa. Jimmy, y tú que estás tocando este tema en este preciso momento, yo te aseguro que un porcentaje muy alto de nosotros católicos piensa que es pecado hacerlo. Hasta piensa que es pecado tener relaciones en Semana Santa. Sí. En Viernes Santo. O sea, porque pues son cosas que se van diciendo o que las abuelas los van diciendo, se va repitiendo de generación en generación, pero no está nada escrito, ni bíblico, ni en el catecismo, ni nada. Yo le pregunto a una señora que dice que es pecado tener relaciones sexuales con el esposo, y le pregunto, ¿y por qué? Le decía esta señora, ¿y por qué es pecado tener relaciones sexuales con su esposo el Viernes Santo? Porque no hay que comer carne, me dice la señora. Y yo le digo, ¿y qué se lo va a comer? Pues le digo a la señora. Entonces, pero son mitos que la gente tiene en torno a esta situación, ¿no? No, si la vida sexual bien ordenada es lo más bello. Y si esto que es bello, tú lo sacrificas, espérame que termine la idea. Sí. Pero si eso que es bello, tú lo sacrificas para Dios, eso se vuelve más bello todavía. Entonces el que elige el celibato, él no está pecando, al contrario, está obedeciendo a una gracia, a un don, a un llamado especial. ¿Qué de malo hay en eso? Claro, o sea, por ejemplo,
eso tiene que ver, este tema que estamos tocando, ¿ok? Que si es pecado o no, y Semana Santa y todo esto que estábamos diciendo a manera de chiste, pero también a manera pues de enseñar sobre este tema. Por ejemplo, o sea, como dices tú, es elección, es sacrificio. Si tú, por ejemplo, y yo particularmente, pues lo hablo abiertamente como yo vivo mi Semana Santa. O sea, si tú pues vas a vivir la Semana Santa o la vives en oración, en entrega, participa de todas las actividades, estás pues alabando, estás orando, estás haciendo el rosario, o sea, estás en todas las actividades de la iglesia y obviamente pues tú, de tu corazón, tú quieres vivir la Semana Santa de esa forma, abrazado completamente a Dios. Eso está buenísimo. O sea, ¿por qué? Porque pues tú te estás dando, tú te estás entregando, ¿ok? Ahora, no es que te lo prohíben y si tú, y tuviste, como decimos, relaciones, entonces te vas a sentir pecador porque lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, pues esas son cosas que debemos hablar abiertamente, porque hay mucha gente que todavía tiene muchos mitos y tabúes que, como te digo, no son ni bíblicos, ni la iglesia lo enseña, ni mucho menos. Sí, es decir, son costumbres que han ido cultivándose en la mentalidad popular de generación en generación, pero que a lo mejor pues no tengan base ni sustento bíblico ni religioso, ¿sí? Es más, en el matrimonio no se trata de que en Semana Santa diga la señora, yo voy a vivir esta Semana Santa en castidad, pero sin informarle al esposo y sin ponerse de acuerdo con el esposo. No se trata de eso. Se trata de ponerse en mutuo acuerdo y en mutua oración. Así lo dice San Pablo. Que se separen un tiempo, que se priven de relaciones sexuales un tiempo y se dediquen a la oración, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, me parece. Por ahí voy a poner el texto bíblico. Entonces, es importante que entendamos el sentido común que esto tiene. Primero, recapitulemos, no es un dogma que debe ser obedecido. Segundo, es una condición para los sacerdotes del rito latino que deben, primero, no pueden entrar casados ni se pueden casar. Segundo, los de otros ritos como el bizantino, como el copto, como el... ahorita se me van tantos nombres que hay. Ellos sí pueden casarse antes, pero una vez ordenados ya no se pueden casar. Y si llegasen a enviudar siendo sacerdotes, tampoco se pueden casar. Ahora, hay casos especiales como el que tú señalabas de protestantes, sacerdotes protestantes como anglicanos, luteranos, episcopalianos, que se convirtieron al catolicismo y su sacerdocio es válido. Entonces se acercan a la Santa Sede, la Santa Sede avala su sacerdocio, pero al mismo tiempo también avala su matrimonio. Pero lo mismo pasa, si ellos llegasen a enviudar, ya no se pueden casar. Pasa por el mismo filtro. Entonces son las condiciones. Pero insisto, ningún sacerdote dentro de la Iglesia Católica se puede casar ya ordenado. Ninguno. Y bueno, de hecho... Sí, diga. No, y esa es la razón. Además, otra condición que tal vez no es la más fuerte, pero sí tiene mucho peso, es porque en la época medieval empezaron a darse muchos desórdenes de tipo moral, ¿sí? Como pasa en la iglesia evangélica, ¿verdad? En la iglesia evangélica, hay que decirlo, hay mucho desorden de esta naturaleza. No me vengan ellos dándose baños de pureza diciendo, hoy nosotros no caemos en violar niños como lo hacen los curas. También caen, tal vez en menos proporción si usted quiere, pero caen en otros pecados como de adulterio, como vida libertina. Por ejemplo, en mi país hay un sacerdote un pastor evangélico, por respeto a la caridad, no voy a decir el nombre, pero ese tipo
cambiaba de esposa como yo me cambiaba de ropa interior, ¿no? Y la esposa que cambiaba era cada día más joven. Sí, era un señor como de 70 y pico de años o 60 y pico de años, que su última esposa tenía como 20 y pico de años, ¿no? Wow. Entonces, no me vengan ellos diciendo de que, pues nosotros tenemos la pureza y que sí podemos casarnos. No, muchos de ellos viven en vidas desordenadas, no tienen vidas ordenadas matrimonialmente hablando. Y eso pasaba en la iglesia cuando algunos sacerdotes se casaban en la época medieval, entraban en desórdenes. Y es que es por lo mismo, porque ellos, imagínate, pastores que se van de viaje en misiones durante años y no ven a sus esposas. El que probó, pues. Claro. Sí, no, hay muchas cosas que pues obviamente, como dices, como el sentido común, pero hay veces pues es el menos común de los sentidos, o sea, porque mucha gente todavía, inclusive te aseguro que a pesar de este podcast y que lo tocamos pues de una manera informativa, jocosa, pero real, porque nada es inventado, o sea, a veces la gente cree que cuando yo hago un video, por ejemplo, es que yo un día digo, me voy a inventar esta noticia. No, yo lo que yo hago es sacar noticias, testimonios, información de portales católicos, de libros católicos, de medios católicos que son 100% verificados por la Santa Sede, y pues lo que yo hago es sacar una noticia y hacer un video de eso, ¿okay? Entonces no estamos inventando nada. Todo lo que estamos hablando acá de los sacerdotes y las excepciones son completamente reales. Espero que pues de esta forma hayan aprendido algo, o por lo menos si todavía tienen la duda de lo que nosotros estamos diciendo acá, ¿okay? Pues hoy en día pues tenemos, como digo, la información a primera mano, o sea, está, como llaman, el doctor Google, pero eso sí, busca que la información que te salga sea, como te digo, de un medio verificado y certificado, porque también podemos conseguir cualquier barbaridad en internet, pero que no le cabe todo. Sí, exacto, pero que no nos quedemos solamente con lo que nosotros tenemos la noción de lo que es correcto o incorrecto. No, si tú tienes una duda porque tú viste algo, un video o leíste algo, no te quedes solamente, no, eso es mentira, eres un mentiroso, eres un hereje. No, yo diría, ¿será verdad esto? Bueno, voy a averiguar, voy a buscar, ¿ok? Y ya pues Jimmy, yo creo que pues tocamos este tema bastante pues a fondo, pues contamos, hablamos sobre las excepciones y los casos que pues son permitidos dentro de la Iglesia Católica. Y ya para finalizar te quiero preguntar, no sé si viste que también por allí se está haciendo como viral esa noticia de que el Papa Francisco, pues ahí hubo como un evento de una, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero es una institución sin fines de lucro, pues que promueve el respeto, la igualdad y pues, muchísimas cosas en pro a la humanidad. Y pues el Papa Francisco se reunió con el reggaetonero colombiano J Balvin, también estuvo Andrea Bocelli, estuvo Denzel Washington, o sea, muchas personalidades estuvieron allá, pero pues se hizo viral como la fotografía de el Papa Francisco con J Balvin, ¿ok? Pues muchos comentarios que se vieron hoy en las redes, era como que el Papa sí se reúne con J Balvin, que representa pues los antivalores, sus canciones, todo lo que hace, y sin embargo no se reúne con el cardenal fulano y deja de hablar con el otro sacerdote. Yo te quiero decir algo, o sea, tú miras que, por ejemplo, esta actitud del Papa de acercamiento hacia los jóvenes, hacia los artistas que tienen influencia. Yo personalmente, y luego tú me das tu respuesta, pero yo personalmente pienso que
el Papa puede transmitir conversión a esas personas. Uno no sabe qué fue lo que hablaron, porque nadie dice lo que hablan, sino solamente sale en la fotografía. Pero yo, como le dije a una persona que pues criticó feamente este encuentro, y yo le decía, pero wow, entonces tú me quieres decir que el Papa entonces se tiene que reunir con personas puras y castas como tú. O sea, se lo tuve que decir así como de manera como irónica, o sea, porque sí. Jesús cuando estuvo y pisó estuvo acá en la tierra, Jesús con quién se reunió, Jesús con quién se sentó a comer. Entonces hay veces que a la persona se le olvida realmente la esencia del cristianismo. Y no solo se les olvida, sino que volvemos al punto con el que empezaste el podcast. Es tema de ignorancia, Miguel. Es de ignorancia porque se les olvida que estamos en el sínodo sinodal y estamos en un proceso de sinodalidad. ¿Y qué es la sinodalidad? Es el caminar juntos. Y cuando se habla de caminar juntos, el Papa incluye a la humanidad entera. Porque vivimos en un mundo convulsionado. Hay unos cantantes cubanos, y te los recomiendo si algún día los escuchas, se llaman Buena Fe. No son católicos, se llaman Buena Fe, pero los católicos no tienen nada. Pero tienen unas canciones muy buenas. Y ellos tienen una canción que se llama El diablo no tiene la razón. Y dice la canción: el diablo no tiene la razón, pero es bueno escuchar lo que tiene que decir. Y lo que quieren decir ellos con la canción es casi lo que el Papa está haciendo. El Papa está abierto a la escucha de la opinión del mundo secular. El Papa no se reúne con ellos porque les da audiencia para que lo visiten y tomarse fotos y selfies con ellos. El Papa les está dando audiencia y quizás los ha invitado, digo quizás, no lo estoy afirmando porque no lo sé, pero quizás él los ha invitado para hablar con ellos sobre estos temas tan diversos que están ocurriendo hoy en día y escuchar. Porque es interesante saber lo que piensa Denzel Washington, lo que piensa Balvin, lo que piensa no sé quién, que son los del mundo. Porque como seguimos lo que dice la canción, el diablo no tiene la razón, pero es bueno saber lo que tiene que decir. Como dice en el Evangelio, el diablo es el enemigo, pero ¿cuántas veces el diablo dijo a Jesús: sabemos que eres el Hijo de Dios y has venido a atormentarnos? El diablo no tiene la razón, pero es bueno escuchar lo que tiene que decir. Sabemos que no tiene la razón, pero ¿por qué el diablo profana las hostias? ¿Por qué los satánicos profanan hostias? ¿Qué será? Que no profanan iglesias evangélicas, solo iglesias católicas y las hostias consagradas. ¿Por qué? Así es. Entonces, por eso, en este caso, la reunión del Papa con estas personas es muy probable, no lo aseguro porque te repito, no lo sé, pero yo creo y me inclino a que es más bien una especie de reunión para escuchar lo que ellos piensan sobre estos temas del sínodo, de la sinodalidad. Sí, no, esperemos que, pues obviamente yo confío en que pues todas estas cosas y todas estas actitudes que está haciendo la iglesia, pues obviamente sea en pro de los jóvenes, en pro de la humanidad, en pro de pues que cesen tantas cosas malas que están ocurriendo y convulsionando, como dijiste tú, el mundo en la actualidad. Yo creo que es el momento de precisamente eso, de escuchar, de abrazarse y no encerrarse. O sea, hay veces que las personas quieren que pues estemos encerrados en cuatro paredes, y yo de hecho pues una de las tantas frases que me gusta del Papa Francisco, cuando él dijo que quería pastores con olor a oveja, o sea, personas que salieran, personas que hablaran, personas que escucharan, claro, y no solamente estuvieran ahí en las cuatro paredes de su templo. Entonces, pues, hermano Jimmy, de verdad que siempre es un gusto
compartir este podcast contigo, intercambiar opiniones, ideas, pues desde la humildad, pues tratar de enseñar algo a las personas que están mirando. Pues no olviden, como dijo Jimmy al inicio, pues tenemos nuestros canales personales, pueden seguirnos en nuestras distintas redes que pues van a aparecer acá en la descripción de este video. Y pues nada, Jimmy, de verdad que como siempre digo, los quiero mucho, se me cuidan. No sé si tiene una última cosa para decir. No, pues muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga, que siempre estén apoyándonos. Suscríbanse si usted es nuevo viendo este canal. Suscríbase, apóyenos con eso. Y ya saben, que Dios les guarde y esté con ustedes en todo momento. Hasta luego. Amén. Bye, bye.